Bueno, hoy es Sábado Santo, ya estamos por la tarde, hemos gozado un día que ha sido un regalo del cielo extraordinario, habéis tenido hasta la danza del sol allí donde están los niños, donde nacieron, donde se apareció el ángel de Portugal. Hemos estado pues ahí contemplando un poquito, uniéndonos, no solamente recordando lo que pasó, sino pues un poquito metiéndonos dentro del espíritu que se vivió en aquella época de las apariciones del ángel a los niños, de sus casas, donde nacieron, donde murieron. Pues una gracia del cielo que hemos tenido, además un día extraordinario de sol, de casi de verano, o prácticamente de verano. Y luego además pues habéis tenido algunos de vosotros esto que hemos dicho antes, de que habéis tenido pues la danza del sol y yo he mirado, cuando me habéis dicho la danza del sol, he mirado, y si llego a estar un segundo, me ciego. Entonces, dar las gracias porque yo no lo he visto, y como yo otros muchos. Por tanto, los que habéis tenido el privilegio de haberlo visto, pues darle gracias al Señor, ha sido un regalo del cielo que os confirma que el cielo está aquí. La Virgen está aquí, la Virgen está contenta con vosotros, el cielo quiere, cuenta con vosotros, dice yo estoy con vosotros. Y somos humanos y necesitamos también pues pequeñas píldoras, pequeños empujes, y creo que esto será así. Entonces, creo que para terminar, como os he dicho, mañana ya no tendríamos ninguna meditación, no tendríamos ya nada más que la misa y la adoración al Santísimo, y con eso culminaríamos. Luego después cada uno puede ir a despedirse de la capilita de la Virgen o hacer lo que quiera, pero ya nos despediríamos con la misa. Entonces creo que es un poquito hoy obligado leeros lo que os voy a leer. Lo primero es un día extraordinario y yo sobre el Sábado Santo no he leído nunca, nunca jamás un texto como el que os voy a leer y que he leído todos los años, pero me parece un texto maravilloso de una homilía antigua sobre el grande y santo sábado. Y con eso nos unimos al espíritu de lo que es este Sábado Santo, que parece un día de silencio. Nosotros lo vemos siempre como un día de silencio, de un día donde la Virgen está sola. Pero vais a ver con esta meditación que el cielo no paró, que Jesús, aunque estuvo muerto, estuvo más vivo que nunca, pero más que nunca, para que veamos cómo las cosas del cielo son muy distintas a muchas veces como la ven nuestros ojos. Y fijaos lo que os digo, no lo voy a comentar, lo voy a leer, pero para mí es extraordinario. Y siempre que lo leo, digo, qué cosa más maravillosa. Es de una homilía antigua sobre el grande y santo sábado. El descenso del Señor al abismo. Veis muchas veces esto que preguntáis, que bajó al infierno, que no sé qué, que fue. Aquí tenéis una respuesta maravillosa y veis que el Señor bajó al abismo y qué es lo que consiguió. Fue un sábado de triunfo. De alguna forma, el sábado que para nosotros es un sábado como de muerte, de silencio, de no sé qué, el cielo estaba trabajando más que nunca. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos: «Mi Señor esté con todos». Y Cristo, respondiendo, dice a Adán: «Y con tu espíritu». Y tomándolo por la mano, lo levanta diciéndole: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz».
Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu hijo. Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados: salid. Y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos. Y a los que duermen, levantaos. Y a ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos. Levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu hijo. Por ti, yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti, yo que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado, por ti, que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te saca del sueño del abismo. Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol, yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está a punto, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos. Se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas, han sido abiertos los tesoros de todos los bienes y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad. Amén. ¿Qué os parece? ¿A qué es una maravilla? Y está en el libro oficial de las lecturas de la Iglesia. No me canso de leerlo. Cada año cuando lo leo digo qué maravilla y quería compartirlo con vosotros. Porque además estas cosas tengo experiencia de que cuando las leemos en alto, cuando las leemos con todos, como que caes en más detalles que cuando lo lees tú solo y vas como más deprisa. Entonces, ¿merecía la pena o no merecía leer esto? Bien. Entonces, esto porque hoy es Sábado Santo y nos unimos con toda la Iglesia en lo más profundo del significado del Sábado Santo, que veis que tiene como dos niveles, el del silencio y el dolor en la tierra, con María sola, acompañada de personas que fácilmente no creían en la resurrección a pesar de todo. Ahora mismo me ha puesto también Juan Mari de un texto de
de la Valtorta, donde la Virgen pues es la única que creía, y le echa en cara a los otros, pero ¿no habéis visto que Jesús resucitó a muertos? Pues se podrá resucitar él, y a María Magdalena, pero tú no has visto que tu hermano que estaba ya podrido, con 4 días muerto, ¿cómo no va a resucitar? Porque allí nadie querían embalsamarlo, querían enterrarlo como si fuera uno normal, y la única que se oponía era la Virgen, como diciendo, despertar. La Virgen nunca dudó de que Jesús iba a resucitar, nunca. Nunca. Más de una vez me gustó, siempre que la leí hace años, una frase del cardenal de Oman: 10.000 dificultades no hacen una duda. La duda corrompe la fe. Tanto es así que Moisés es el siervo por excelencia del Antiguo Testamento de Dios. Moisés se lo jugó todo por Dios. Moisés incluso venció a Dios. ¿Venció a Dios en qué sentido? Dios llega un momento cuando hacen lo del toro, recordáis lo de Aarón, que hace el toro, este es vuestro Dios, y Dios quiere que desaparezca el pueblo. Y le dice a Moisés: déjame que voy a hacer desaparecer este pueblo, porque es ingrato, porque fuera, y de a ti haré un gran pueblo. ¿Y sabéis qué hizo Moisés? Pues dijo: no, quítame del libro de la vida, pero no te metas con el pueblo. ¿Qué van a decir los que hayan visto que tú los sacaste de Egipto para que luego mueran en el desierto? Moisés le venció a Dios. El poder de la oración, el poder de la intercesión. Pues bien, este Moisés, que hizo los milagros que hizo, por una sola duda, minimísima, Dios lo castigó y no le dejó entrar en la tierra prometida. ¿Recordáis cuál fue el pecado de Moisés? Cuando dicen la vara para tocar la roca, y le dice Dios a Moisés: toca con la vara, que de esa roca va a salir agua que va a dar para todos los ganados y para los 2 millones de personas que van contigo. ¿Y qué hizo Moisés? Tocó 2 veces en vez de una. Tocó 2 veces, solo 2 veces. Yo le hubiera tocado 20, o ni siquiera le hubiera tocado. No sé cómo decir, por 2 veces, por dudar, un instante, Dios le dice: me has dejado mal delante del pueblo. No puedes entrar en la tierra prometida. No me estoy inventando nada, lo podéis comprobar en la Biblia. Y el amigo de Dios que hablaba con Dios cara a cara, que salía con el rostro, que los demás se tenían que poner un paño para que no deslumbrar a los otros del pueblo judío. Este amigo de Dios que salvó al pueblo judío, que venció a Dios con su oración, le hizo cambiar de opinión, de programa, le hizo todo. Y tú dices: y ahora, por esa pequeña duda. La duda corrompe la fe. Y la única persona en el Sábado Santo que tuvo fe en la resurrección fue María. Y en ese sentido lo que dice de Valtorta lleva razón. Solo lo que pasa es que lo dice hay una voz, María parece que está enfadada, que lo hace de una forma un poquito. Pero es verdad que nosotros tenemos que pedir: Señor, cuando todo parezca que está derruido, cuando todo parezca que es imposible, cuando tengamos al Cristo muerto ahí, que nosotros digamos: creo en la resurrección, creo en el triunfo. Ese que ahora parece derrotado, triunfará. Y aunque parezca que las fuerzas satánicas y malvadas del mundo nos van a pisotear y nos van a llevar a la cruz, el triunfo está asegurado. Nunca lo olvidemos. 10.000 dificultades no pueden crear una duda de que nadie de nosotros dude que el triunfo del corazón inmaculado está asegurado, aunque sabemos que va a parecer como Cristo muerto, que está derrumbada la Iglesia. ¿De acuerdo? Y creo, me disculpéis si luego me equivoco, pero teníais varios textos también para leer del Sábado Santo, posibilidades o lo que sea, pero creo que este texto, como estamos aquí en Fátima, pues creo que es un texto que nos puede venir bien, aunque no es propio del Sábado Santo, pero es como si fuera mañana domingo de resurrección, ¿no? Y
Fátima, Portugal, 13 de mayo de 1990, aniversario de la primera aparición. ¿Y sabéis cómo se titula? Yo bajo del cielo. Yo bajo del cielo. Entonces, como estamos aquí en el sitio donde la Virgen bajó, pues creo que el mensaje que nos da aquí lo podemos como recibir de una forma especial también. ¿Para qué bajó la Virgen aquí a esta tierra donde estamos nosotros ahora mismo respirando su atmósfera todavía con el olor a rosas que alguno ha olido donde estuvo la Virgen? Porque ha dejado ahí su impronta. Os lo leo y luego comentamos un poco. ¿Os parece bien? Hace 73 años bajé del cielo en esta cueva de Iría para indicaros el camino que debéis recorrer en este vuestro difícil siglo. Los acontecimientos tan dolorosos que se han sucedido se han desarrollado realizando plenamente las palabras de mi profecía. La humanidad no ha acogido mi invitación maternal de volver al Señor por el camino de la conversión del corazón, de la vida, de la oración y de la penitencia. De este modo, ha conocido los años terribles de la Segunda Guerra Mundial, que trajo decenas de millones de muertos e inmensas destrucciones de pueblos y naciones. Rusia no me ha sido consagrada por el Papa con todos los obispos y por eso no ha tenido la gracia de la conversión y ha difundido sus errores por todas partes del mundo, provocando guerras, violencias, revoluciones sangrientas, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Satanás ha sido el dominador indiscutible en los acontecimientos de vuestro siglo, llevando a la humanidad entera al rechazo de Dios y de su ley de amor, difundiendo en todas partes la división y el odio, la inmoralidad y la maldad, y haciendo legitimar en todas partes el divorcio, el aborto, la obscenidad, la homosexualidad y el uso de todos los medios para impedir la vida. Ahora iniciéis el último decenio de vuestro siglo. Yo bajo del cielo para que os sean revelados los últimos secretos y pueda así prepararos a cuanto ya debéis vivir para la purificación de la tierra. Mi tercer secreto, que yo revelé a los 3 niños a quienes me aparecí y que hasta ahora no os ha sido revelado, será manifestado a todos por el mismo desarrollo de los acontecimientos. La Iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía. El hombre de iniquidad se introducirá en el interior de ella y se sentará en el mismo templo de Dios, mientras el pequeño resto que permanecerá fiel será sometido a las mayores pruebas y persecuciones. La humanidad vivirá el momento de su gran castigo. Será de este modo preparada para recibir al Señor Jesús, que volverá a vosotros en gloria. Por eso, sobre todo, yo desciendo todavía del cielo con mis numerosas apariciones, con los mensajes que os doy, con esta obra extraordinaria de mi movimiento sacerdotal mariano, para disponeros a vivir los acontecimientos que ya están a punto de cumplirse, para llevaros de la mano a recorrer el trecho más difícil y doloroso de este segundo adviento, y para preparar las mentes y los corazones de todos a recibir a Jesús en el próximo momento de su retorno glorioso. ¿Qué os parece? ¿Viene a cuento o no de que la Virgen, cuando leí esto, digo, yo bajo del cielo, digo, pues creo que, aunque no es un texto de Semana Santa, pero sí que es un texto del lugar donde la Virgen nos ha traído. Entonces, que es un texto extraordinario y que nos viene como anillo al dedo.
os comento algo sin ser demasiado, pero vamos, hace 73 años bajó del cielo en esta cueva de Iría para indicaros el camino que debéis recorrer en este vuestro difícil siglo. Camino que debéis recorrer, lo mismo que nos dice la Iglesia, el Catecismo en el 675 y el 677. La Iglesia debe pasar por la gran tribulación. No hay otra opción. Deberá. Es lo mismo que Jesús le dijo a los apóstoles. El Hijo del Hombre debe pasar. No hay otra opción. Los apóstoles no querían que Jesús muriera, pero Jesús les dijo, no hay otra opción. Y nosotros no queremos que la Iglesia sufra persecución, pero no hay otra opción. Entonces, los caminos de Dios no son los nuestros. Por tanto, subrayar deberá pasar. No hay otra opción. Seguimos. Los acontecimientos tan dolorosos que se han sucedido se han desarrollado realizando plenamente las palabras de mi profecía. Como veis, la Virgen se adelantó, pero eso es típico en toda la Biblia. Dios se ha adelantado muchísimo. No hay ningún personaje de la historia de la humanidad, ninguno, qué curioso, que haya tenido durante siglos detalles de cómo va a ser su nacimiento como Jesús, dónde va a nacer como Jesús, dónde va a sufrir y cómo va a sufrir como Jesús. Ningún otro personaje. Solo por esa cuestión deberíamos pensar que Jesucristo es único. Porque ningún personaje, ni Alejandro Magno, ni ninguno, todos los que queráis, los que pongáis más grandes, intelectuales, militares, políticos, todo lo que queráis. Ninguno ha tenido eso. Jesús sí, durante siglos fue. Y aquí la Virgen nos dice, veis, se está cumpliendo todas las palabras de mi profecía. El cielo sabe de antemano lo que va a pasar. Y por eso lo anuncia. Y nos lo anuncia para decir, no os preocupéis, yo sé que esto tiene que pasar, pero no os preocupéis porque al final el triunfo es mío. Sigue. La humanidad no ha acogido mi invitación maternal de volver al Señor por el camino de la conversión del corazón, de la vida, de la oración y de la penitencia. De este modo ha conocido los años terribles de la Segunda Guerra Mundial, que trajo decenas de millones de muertos e inmensas destrucciones de pueblos y naciones. ¿Veis la lógica? Que eso no la tenemos, que la hemos perdido. ¿Por qué hay guerras? Y la Iglesia dice, la Virgen nos dice, porque no habéis acogido lo que yo os he pedido. Si hubierais rezado el rosario, no tendríais lo que tenéis. Si hubierais hecho pequeñas penitencias, no tendríais lo que tenéis. Si España hubiera sido fiel a lo que la Virgen nos pidió, no tendríamos lo que tenemos. La Virgen nos dice cuál es la causa de los males que tenemos hoy en España y en la humanidad. Porque no hemos acogido, y mucha gente dice, no, es que lo que diga la Virgen o lo que diga son profecías privadas y que no nos afectan. No te afectan, pues mira, la Segunda Guerra Mundial la tuviste porque según la Virgen tú no hiciste lo que ella te pidió en una revelación privada, pero una revelación privada que era pública, porque el milagro lo vieron 70.000 personas. Esta tierra, donde estamos ahora mismo, aquí hubo en el año 1917, el 13 de octubre, el milagro del sol que estaba danzando, eran 70.000 personas y lo curioso es que algunos dicen como interpretación que fue una alucinación colectiva. Había llovido a mares. Yo estaba aquí en Fátima y sé lo que es en Fátima cuando llueve. Estaba esta tierra encharcada al 100%. Y no fue ninguna cosa que vieron el sol danzar, es que estaban empapados ellos y la tierra y todo quedó seco. Ah, qué curioso. ¿Eso lo consigue tu alucinación colectiva, su imbécil? Aunque te llames catedrático de psicología. Venga, hombre, que te crean los tontos. No puede ser. Entonces, estamos aquí en una cosa que dices, santo Dios, ¿por qué no le hemos hecho caso? Y ahora la situación que tenemos es por eso, hagámosle caso, nos lo dice la Virgen, que vale más que los teólogos y que sabe más que muchos expertos de geopolítica, mucho más. De este modo ha conocido los años terribles de la Segunda. Recordáis que le dijo, si vosotros no os convertís, no hacéis lo que yo os digo, que era bien fácil, vais a tener, además dijo el tiempo, en tiempo de Pío XI, vais a tener una guerra peor que la primera, que estaba a punto de terminarse.
al pie de la letra. Y además dijo que iba a haber como una especie de aurora boreal que iba a decir cuándo empezaba esa guerra. Y en el año 38, por ahí, hay una aurora boreal que le llamaron una aurora boreal porque no sabían lo que era, algo te tienen que poner, donde toda Europa quedó extrañada y los periódicos recogieron aquí ha pasado algo extraño. Y eso la Virgen dijo que nos lo mandaba porque el cielo siempre no nos engaña. Y el cielo nos avisa, hasta con acontecimientos físicos. ¿Qué dijo Jesús? Cuando se acerca la tribulación, mirad al cielo, se acerca vuestra liberación. Y así sigue. Rusia no me ha sido consagrada por el Papa con todos los obispos. ¿No nos dijeron en el Vaticano que sí que había sido consagrada? O algunos como Bertone, o algunos como otros que decían que ya había sido consagrada. Cuando en el año 1984 Juan Pablo II hace la consagración, pero no dijo Rusia, ni con todos los obispos. Ojo. ¿Qué fecha hemos leído? Del 90. Si esto lo hubiéramos leído, si esta fecha en vez de el 13 de mayo del 90 hubiera sido el 13 de mayo del 80, no nos diría nada. ¿Veis la importancia cuando leáis el libro de ver qué fecha es y dónde es? Porque tiene muchísima importancia. Tú a esto que dice aquí la Virgen le cambias de fecha y ya no te dice nada. Pero de esta forma te quita toda discusión. Y te dice, no me ha sido consagrada. Más claro, el agua. Año 90. Consagración de Juan Pablo II, que por lo que yo he leído en otras cosas, él lo tenía puesto Rusia, pero dijeron por cuestión diplomática, y él dijo los pueblos a ti encomendados de una forma especial, pero no se atrevió a decir Rusia, ni siquiera Juan Pablo II. Este es un misterio. Este es un misterio. Pero es así. Y en algún momento la Virgen dice que todos los males que tenemos es por algo para nosotros tan sin importancia, porque no está en la Biblia, que es consagrar Rusia al corazón inmaculado de María. Si Rusia hubiera sido consagrada, Dios les pedirá cuentas a los que tenían que hacerlo y no lo hicieron. Los males del mundo no serían los que tenemos. Y la gente no le da ninguna importancia a consagrar Rusia o España o lo que sea a la Virgen. Y el cielo dice que no sabéis lo que os perdéis, que tiene no una importancia, muchísima, aunque no esté en la Biblia. Sigue, Rusia no me ha sido consagrada por el Papa con todos los obispos, era condición, con todos los obispos. Y fijaos lo que dice, y por eso, por esa causa de que no ha sido consagrada, eso es muy gordo, decir que por esa causa, por eso, no ha tenido la gracia de la conversión. Porque la conversión es que se hiciera católica y Rusia no se ha hecho católica, sigue ortodoxa. Ya es mucho, porque pasó del comunismo perseguidor de la fe católica y ortodoxa, fueron miles los que mató, pero no ha tenido, porque para la Virgen la conversión no es solo conversión a Cristo, es conversión a la Iglesia católica, porque solo hay una Iglesia. Y esa Iglesia es la católica, no hay otra. Porque y Cristo no quiere hacer nada que no sea a través de su Iglesia. Es que es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. ¿Y Dios cómo me da el perdón? A través de su Iglesia. ¿Y Dios cómo se me da en la Eucaristía? A través de su Iglesia. ¿Y Dios? A través de su Iglesia. No podemos encontrarnos con Cristo si no es a través de la Iglesia católica. Por eso la importancia suma. Que mucha gente piensa que me voy a otra iglesia, me hago evangélico, me hago testigo de Jehová o me hago de lo que quiera, y tú dices, pero ¿sabes que con eso estás llegando al mismo Cristo? Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y yo te doy a ti, Pedro, las llaves del reino. Y confirma en la fe a tus hermanos. Pero todo esto no lo podemos olvidar, hermanos. La cosa es gorda. Y por eso lo que dice aquí la Virgen es gordísimo. Y por eso, porque no ha sido consagrada, fijaos una cosa tan inocua como consagrar, que eso se hace en media hora y
y encima comes mejor ese día porque lo celebras. Y tú dices, no, pues por eso no ha tenido la gracia de la conversión y ha difundido sus errores por todas las partes del mundo. A la Virgen no le preocupaba que conquistara el mundo el comunismo, los errores. ¿Y cómo se han extendido los errores de Rusia? Pues curiosamente no ha sido Rusia el mayor, a mi forma de ver, esto ya es interpretación mía. Los que más han influido en el mundo que hoy tenemos, cultural, ha sido la escuela de Frankfurt. Los Marcuse, estos unieron un poco, fueron profesores alemanes que luego se fueron a Estados Unidos, conquistaron el mundo cultural y a través de ellos unieron el marxismo, el Freud y Nietzsche. Y han hecho ahí un conglomerado cultural que lo que estamos hoy teniendo prácticamente es fruto de esa escuela de Frankfurt, que se extendieron por Estados Unidos. Y es a través del cine y es a través de las series televisivas como estos errores se han difundido. Y hoy decidme, porque fue Rusia, esto lo hemos dicho muchas veces, pero no importa volver a decirlo, ¿cuál fue el primer país que aprobó el aborto? Rusia. ¿Cuál fue el primer país que aprobó el divorcio? Rusia. Pero decidme ahora un solo país que se llama demócrata, que no tenga el divorcio y que no tenga el aborto. ¿Y por dónde nos ha venido? El comunismo nos impuso en España. Lo hemos elegido nosotros el aborto. Democráticamente. Democráticamente. Y un aborto pagado por todos. Y un divorcio democráticamente, si la mitad de los, no sé si hay casi 5 millones de matrimonios divorciados, pues todo eso, al fondo, eso es un mal para la sociedad. Podrá ser un bien para los determinados cónyuges que no se puede, pero en sí mismo, para la sociedad, para los hijos, pues es un fracaso. Entonces, todo este mundillo que hoy tenemos y que tenemos como ateísmo, el ateísmo se ha impuesto. ¿Cuál fue el primer estado ateo, militante ateo? Rusia. ¿Me queréis decir hoy quién no es ateo? Lo que os dije el otro día, el otro día, en el estadio de la Estrella Roja, ahí de Serbia, le imponen 40.000 euros o no sé cuánto por poner una imagen de Jesucristo. Y hace 2 o 3 meses, en un estado de Alemania, por poner al diablo, no le pasa nada. Decidme qué es eso. Decidme qué es eso. ¿Y qué hicieron hace un año en París con los Juegos Olímpicos? Para todo el mundo. Una risión de la Santa Cena y una exaltación del anticristo, del diablo, de todo lo diabólico. ¿Quién protestó? El turco y no sé si el Jameini, 2 musulmanes, y mientras tanto los católicos callados, en su mayoría. Pues si tenemos radios, si tenemos televisiones y periódicos, ¿dónde está la defensa de la verdad? ¿Dónde está la defensa de Cristo? ¿Dónde está la defensa? Pero ¿dónde estamos? ¿Para qué queremos eso? ¿Para que nos pongan películas y nos entretengan? Para eso queremos los medios de comunicación católicos y para rezar el rosario. Pues yo creo que es para algo más. Es para llevar a la cultura a Cristo. Es para llevar el Evangelio a todos los medios, a la universidad, a los colegios, al ejército, a las fábricas, a todo, porque el Evangelio abarca a la persona entera. No abarca un momento de ir a misa. No puedes, si tú entras a misa y estás pensando en cosas que el Evangelio condena, aunque comulgues, no te sirve de nada, te sirve para condenación. San Pablo dijo, el que toma el cuerpo de Cristo con indignidad, lo que come es su propia condenación, no su salvación. Entonces tenemos que tener, porque estamos divididos. O sea, pensamos de una forma y luego a veces tenemos devociones de otra, pero con eso no vale. O sea, mi pensamiento tiene que ser cristiano y hoy en muchas universidades y colegios católicos, por desgracia, no se está dando esto. Se dan valores humanos que tienen poca entidad. Pero no esto. Entonces dice, y por eso por todas partes, y la conversión ya ha difundido sus errores por todas partes del mundo, provocando guerras, violencias, revoluciones sangrientas, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Lo que más ha provocado todo esto ha sido esta, y que siguen actuales,
Yo he contado más de una vez que hace unos años con un sacerdote chino me decía, él vino aquí como estudiante, y me decía, dice, no, a mi consagración, a mi ordenación de sacerdote, solo mi padre y mi madre, ni mis hermanos. Porque los hermanos tienen todos la obligación de decir todo lo que pasa en casa y en el barrio. Ni siquiera con sus hermanos, por si acaso, se chivaban al gobierno de lo que tenían. Y ahora desde Francisco hacen alianza con el gobierno chino y hasta los obispos los manda el gobierno chino. Y tú dices, pero esta traición al pueblo, al catolicismo chino que está lleno de mártires. Porque este sacerdote me decía, para mí ser sacerdote, lo sabíamos todos los que nos ordenaron de sacerdote, que era ser mártires. Porque dicen, mi obispo lleva 10 años desaparecido, no sabemos dónde está. Y así suma y sigue. Pero China está muy bien. China es un buen... Y nos damos cuenta de que está siguiendo persiguiendo todo esto al verdadero catolicismo. Y con esta traición que hicieron, ahora parece que persigue menos, pero es mucho peor. Algo parecido de lo que aquí tuvimos con la ETA. Ahora hace crímenes, pero está en el poder, que es peor. ¿Qué es peor? No sé cómo decir. Entonces, estamos en una situación que dice, Dios mío de mi vida, y lo que dice fueron los errores. No fue Rusia, ha sido otro, pero esos errores comprobamos que la Virgen nos dice la razón. Y hoy lo comprendemos mucho mejor que en ese momento. Satanás ha sido el dominador indiscutible en los acontecimientos de este vuestro siglo. Es una afirmación gorda, ¿eh? No voy a comentar más porque es tan gorda que dice o me lo creo o no me lo creo, pero como afirmación es tremenda. Ha sido el dominador indiscutible, no hay discusión, en los acontecimientos de este vuestro siglo, llevando a la humanidad entera, no solo a una parte, a la humanidad entera, al rechazo de Dios y de su ley de amor. Este personaje no aparece en los periódicos, pero es el más real, que es Satanás. Y hoy me acuerdo que el padre Amor, que era exorcista de Roma, le dijo a Juan Pablo II que hay cardenales que no creen en el diablo. Dice, pues no creen en el Evangelio, pero denota que si hasta cardenales no creen en el diablo, ¿qué fe nos van a transmitir? Cuando es un personaje que sin el diablo no entendemos a Cristo, no entendemos la cruz de Cristo, que es para salvarnos del pecado y de Satanás, no entendemos el pecado de la humanidad, no entendemos la creación del mundo, no entendemos nada. Quitas esa pieza y se destruye todo el catolicismo. Y no como una personificación simbólica del mal, no, es una persona, el diablo. Y lo dice aquí la Virgen, que encima en este siglo es el triunfador indiscutible, llevando a la humanidad entera al rechazo de Dios y de su ley de amor, difundiendo en todas partes la división y el odio, la inmoralidad y la maldad, y haciendo legitimar en todas partes el divorcio, el aborto, la obscenidad y la homosexualidad, y el uso de todos los medios para impedir la vida. Claro, estas cosas dices, es que no está diciendo la Virgen algo así teórico o solamente que se le ocurre. ¿Sabéis cuál es el motor para Marx, al que le siguen todos los comunistas y medio socialistas? ¿Cuál es el motor de la historia para Marx? El odio, no el amor. Para Cristo, el centro de la vida humana, la plenitud de la vida humana, solo se alcanza en el amor. Pues para Marx, el motor de la historia es el odio. Por eso Marx, que predicaba el odio del obrero contra el empresario, el no sé qué contra el burgués, todo odio. Todo ese odio ahora se transformó. Ahora el odio de la mujer contra el hombre. Ahora el hombre, y todo odio, del negro contra el blanco, del otro, y tú dices, pero ¿dónde estamos? Y odio. Incluso esto, y yo pienso que por aquí le podrá venir un mal tremendo a Estados Unidos, porque la Virgen nos dice en algún momento, como estamos en toda esta guerra, que Estados Unidos va a conocer la derrota, la humillación y la pobreza, y puede venir sencillamente porque Estados Unidos se divida. Ya haya una especie de guerra civil entre ellos. Yo tengo allí familia
Y me decían, últimamente, llevan unos pocos años, donde dice, es que antes éramos unos republicanos, otros demócratas, bueno, pero luego nos tomábamos una cerveza juntos. Dice, ahora ya casi nos odiamos. Ahora ya casi nos odiamos. Ahí se ha ido creando un odio, hasta ahí. Entonces esto, el odio es un caldo de cultivo para que nos peleemos unos con otros. Esto es lo que tenemos. Y vemos cómo se está, y ahora se llama odio a lo que no es. En fin, creo que la Virgen se ha ido adelantando y estamos viendo nosotros y comprobando cómo esto que nos dice va a misa. Difundiendo en todas partes división y el odio, no digamos el matrimonio, venga división, el empoderamiento de la mujer, el no sé cuántos, todo creando clima de odio. Bueno, la obscenidad, la homosexualidad y el uso de todos los medios para impedir la vida. Ay, Dios mío, ¿quién lo predica esto hoy? Si es lo más normal, ir a una farmacia y medios para impedir la vida. Se venden a rosquillas. Allí públicamente ya nos hemos acostumbrado a que eso es lo normal. Pero la Virgen dice que medios para impedir la vida. Y hemos hecho de la sexualidad, porque para la doctrina católica, sexualidad y apertura a la vida van unidas. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando Pablo VI sacó la Humanae Vitae, para muchos obispos fue casi escandaloso, porque dijo de nuevo la doctrina de la Iglesia en este campo, que la sexualidad todo acto sexual tiene que estar abierto a la vida. No le podemos poner cosas ahí para impedir eso y reducir la sexualidad a un placer. Pues no, señor. Tiene que estar. ¿Quién predica esto hoy? Como si no estuviera en la doctrina de la Iglesia. Pero aquí la Virgen no tiene ningún rubor en decir todo esto. Todos los medios para impedir la vida. Acordaos en la Biblia cuál es el pecado de Onán, precisamente para no engendrar hijos. Ahora iniciese el último decenio de vuestro siglo. Yo bajo del cielo. ¿Para qué baja la Virgen del cielo? Con una misión. No baja porque sí. Yo bajo del cielo para que os sean revelados los últimos secretos y pueda así prepararos a cuanto ya debéis vivir para la purificación de la tierra. Ya debéis vivir, nos toca. No vivirán vuestros hijos. Ya debéis vivir, de nuevo el debéis vivir, para la purificación de la tierra toda entera, no de una nación u otra, de toda la tierra. Mi tercer secreto, ¿a qué tercer secreto se refiere? Al de Fátima. Recordáis que la Virgen le dio 3 secretos a los niños. El tercero, hay gente que dice un secreto con 3 partes y hay otro que dice 3 secretos. Y el tercer secreto fue el que no se reveló. Los otros están revelados en las memorias de la visión, lo de la guerra, del infierno, la visión del infierno, lo de la guerra, forman parte de lo que la Virgen les reveló. Y luego en el tercer secreto, que es el que no podían decir, que es el porque el alcalde de Urén quería matar a los niños si no le decían ese tercer secreto que era privado y que los niños no podían decírselo a nadie. Y entonces recordáis que ese tercer secreto se reveló hacia el año 2000 o 2001, cuando dicen ya con Ratzinger, además estuvo también ahí él y el otro Sodano, me parece que era, el que leyeron públicamente, con lo cual hubo una aceptación de ese tercer secreto, que es lo que decía que uno como papa, vestido de papa, que iba por el monte pisando cadáveres y que llegan allí y lo matan a flechazos en el monte. No sé si lo recordáis. Y ahí se terminó. Y claro, pues yo leí varios autores y decía, ahí no se terminó. Ahí no se terminó. Y una de las causas que uno dice, pues, y daban ahí citas de cardenales que habían hablado del tercer secreto, el poder, por ejemplo, también, aunque el otro día alguien habló también del que era jesuita y que había leído que era secretario del cardenal Bea y había leído también el tercer secreto. Y bueno, pues todos decían, hubo un cardenal que dijo, es nada que un continente desaparezca comparado con que desaparezca la fe. Entonces,
En el tercer secreto es lo que os he dicho esta mañana, donde Francisco no oía. Y en ese tercer secreto, antes del tercer secreto, lo que dice la última frase, Lucía, es que le dice la Virgen, pero esto sí que se lo podéis decir a Francisco, a los demás no. Pues entonces, si lo podéis decir, no era solo visión, porque el niño veía. Por tanto, esa visión que nos contaron como tercer secreto, el niño la vio, pero el niño sabemos que le podían decir, por tanto, hubo palabras. Por lo tanto, hay falta en el secreto. No es que lo que leyeron fue falso, pero falta lo más importante. ¿Y a qué se refiere ese tercer secreto? La Virgen, hay uno que nos dice aquí, mi secreto. Mi secreto. Voy a terminar aquí. Dice, mi tercer secreto, además lo determina la Virgen, mi tercer secreto, no los otros que ya no eran secretos, que yo revelé a los niños, a quienes me aparecí y que hasta ahora no os ha sido revelado, será manifestado a todos por el mismo desarrollo de los acontecimientos. ¿Y cuáles son esos acontecimientos? Ahora la Virgen te va a decir alguno. Y hay otra meditación que se llama Mi secreto, donde lo especifica más. Vamos ahora a terminar esto. Dice el desarrollo de los acontecimientos, no de las noticias. La noticia me pone el acontecimiento como le da la gana. Nosotros tenemos que ver acontecimientos. Y la Virgen como que no dice nada, pero te suelta. La Iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía. Por tanto, ese tercer secreto, a lo primero que afecta es a la Iglesia. Y cuando en el otro texto de mi secreto habla, dice, afecta a la Iglesia en esto y en esto, y a la humanidad en esto. Y en ese tercer secreto, la Virgen habla de lo que dice aquí, apostasía, cisma y algo terrible, que dice aquí, la Iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía. La apostasía es dejar la fe. Por tanto, no es que le viene el peligro de fuera, no dice que a la Iglesia la van a perseguir y la van a matar, sino que vendrá la hora de su mayor apostasía. Es como el mayor mal, que gente que tenía fe y gente que era maestra de la fe, la pierde. Y eso es peor que perder la vida y peor que perder la hacienda, mucho peor. Y dice, no solo que la conocerá la hora de su mayor apostasía, sino que sigue a continuación algo que hoy no queremos ver. El hombre de iniquidad, se introducirá en el interior de ella y se sentará en el mismo templo de Dios. Mientras el pequeño resto que permanecerá fiel será sometido a las mayores pruebas y persecuciones. ¿Qué pruebas y persecuciones? De la misma Iglesia. De la misma Iglesia. La cosa, como veis. Y curiosamente el otro día alguien me pidió, porque decía, me han dicho que el libro dice en el vértice que vendrá la apostasía, pero el vértice es un poco amplio. Digo, no solamente vértice. Y me he vuelto a leer el libro todo entero otra vez hace 15 días. Sale 8 veces la palabra hombre inicuo. 8 o 9. Hombre de iniquidad o el hombre inicuo, no solo vértice, una persona y un hombre. Y que además se sentará en el trono de Pedro. Y claro, esto lo dice para este tiempo, porque es que lo curioso es que el libro nos dice, estos hijos, estos niños, estos jóvenes van a conocer el tiempo de mí y estamos que esos jóvenes hoy tendrán 60 años. Por tanto, vamos a ver, nos está preparando la Virgen para lo peor que le puede suceder a la Iglesia, que quien tiene que confirmar en la fe, niega la fe, confirma en el error. Con mucho el mayor mal, más que la persecución. Más que la persecución. Y claro, cuando yo una vez le llevé este libro a un cardenal y le dije algunas cosas de estas, digo, es que lo que dice es gravísimo. ¿Cómo este libro tiene aprobación eclesiástica?
¿Cómo este libro, diciendo estas cosas tan gordas que afectan al interior de la fe, a lo más alto de la autoridad de la Iglesia, y tiene autoridad eclesiástica, no es un milagro? ¿No os parece un milagro? Y han pasado ya muchos años desde que este libro se terminó en el 97. Ya han pasado 30 años prácticamente y nadie le ha dicho nada en contra del libro. Nadie. Entonces tú dices, aquí con las cosas tan gordas, porque en otros momentos dice, la masonería ha penetrado y domina la Iglesia, que fue una de las cosas que más me abrió los ojos y digo, que la domina la Iglesia, no dice que la manipula un poquito, que tiene una influencia, y dice domina la Iglesia y tiene su centro internacional donde vive el vicario de mi hijo Jesús. Todo eso lo dice el libro. Y tú dices, y como esto después tiene traducciones hasta en chino, en ruso, en todos los idiomas del mundo, y lo han leído miles de sacerdotes, y nadie va contra esto, y es gordísimo. ¿O qué os parece a vosotros? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Lo habéis oído en alguna predicación? ¿Lo habéis oído en algún teólogo? ¿Lo habéis oído algún pastor? ¿No? Y claro, entonces la dificultad que tenemos, ¿y qué hacemos entonces? Y la Virgen nos dice, en algún momento yo os diré a quién tenéis que seguir, al vicario que tenéis que seguir, porque si no estamos derrumbados. Entonces estamos en un momento donde dices, porque la Virgen nos da un secreto. Dice, el gran regalo que os dejamos, que el cielo os deja, es el catecismo de Juan Pablo II. Si a mí viene después Francisco y me dice una cosa contraria a lo que dice el catecismo de Juan Pablo II, no es papa, o si es papa ha dejado de serlo, porque no puede haber en contra, y lo mismo con León XIV, no puede haber contradicción en el magisterio de la Iglesia. La Iglesia apostólica, para que sea apostólica, nos lo dice el catecismo, es necesario que además de que su fundamento sean los apóstoles y los sucesores de los apóstoles sean de verdad sucesores, que la doctrina sea apostólica. Si uno vestido de papa me dice una doctrina contraria a la apostólica, fuera. Absolutamente fuera, sin ningún miedo, porque San Pablo nos lo dice, si hasta un ángel o yo mismo, apóstol de Cristo, que lo tenía bien consciente, os digo lo contrario de lo que os acabo de decir, no me hagáis caso ni le hagáis caso. Gordo, porque las palabras de Jesús son eternas. Nadie les puede tocar, ningún concilio las puede cambiar, ningún papa las puede cambiar, ni todos juntos. Porque su palabra es eterna, y hay de aquel que toque la palabra de Jesús. Y es para todas las edades. Y la Virgen, sabiendo lo que va a venir, nos previene para decir, por favor, no perdáis la fe. Y no solo no perdáis la fe, os necesito para ayudar a otros a no perder la fe en Cristo y en su iglesia verdadera, que os va a traicionar. ¿Qué os va a traicionar? Si es que nos dice que la Iglesia va a pasar igual que nos dice el catecismo que Jesús, y a Jesús le abandonaron todos los apóstoles. Pues a la Iglesia le va a pasar lo mismo, que todos los van a abandonar. Y le negó Jesucristo, le negó San Pedro. ¿Te vas a extrañar ahora de que otro vestido de papa lo niegue? No es la primera novedad. Entonces, es un momento delicadísimo de tener las ideas muy claras, el discernimiento muy claro, porque decir la vida, la fe, vale más que mi vida. Y si ha habido millones de personas que han dado la vida por defender la fe, ¿cuánto más yo? Y hoy la Virgen me dice, es que hoy el mayor peligro no lo tienes fuera, lo tienes dentro. Como el mayor peligro de Europa no es Moscú, es Bruselas. Que se nos meta en la cabeza. Y el mayor peligro de España no es Marruecos, son los que nos están gobernando, que les importa nada el bien común y les importa más su bien personal, ¿o no? Entonces, el bien común de todos. Y el mayor bien es la verdadera fe. No es solamente economía. El político tiene que buscar el bien integral de la persona. Y el bien integral supone la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu.
supone toda la persona. En el momento que se quiera restringir el pensamiento o la expresión o alentar el odio, ¿qué es eso de levantar un muro entre los ciudadanos? Pues eso es puro odio, eso es alentar odios. Entonces, como veis, estamos en una situación tremenda que creo que deberíamos leer esto, ¿no? ¿Viene bien esta lectura? Bueno, seguimos. Y se sentará en el mismo templo de Dios, mientras el pequeño resto que permanecerá fiel será sometido a las mayores pruebas y persecuciones. Esto respecto a la Iglesia. Y que os lo digo, que hay uno que podéis leer, no me acuerdo ahora del día, que se llama Mi secreto, donde especifica en ese sentido esas cosas que os he dicho. Mi secreto afecta a la Iglesia, en que apostasía general, cisma y que el hombre de iniquidad de nuevo se sienta. Y luego a la humanidad. Y en ese del libro del tercer secreto, la humanidad da una cita de Zacarías, donde Zacarías dice que 2/3 partes de la humanidad desaparecerán. Aquí no lo concreta, pero en ese momento lo dice. Y dice, la humanidad, pasamos de la Iglesia a la humanidad, vivirá el momento de su gran castigo. Será de este modo preparada para recibir al Señor Jesús, que volverá a vosotros en gloria. Es un castigo misericordioso. Es un castigo de bondad. Es un castigo para un bien infinitamente mayor. Es necesario ser purificados por este castigo para algo mucho más grande. Para que prepararnos para la venida gloriosa de Jesús. No es para mejorar la sociedad. No es para que haya más democracia en los pueblos. No es para que haya mejor economía. Y que en vez de morir a los 90, muramos a los 100. No, es infinitamente más grande. Y entonces uno dice, amigo, las consecuencias de esto es que dice, la humanidad vivirá el momento de su gran castigo y será de este modo, porque no hay otro modo, preparada para recibir al Señor Jesús, que volverá a vosotros en gloria. Tómale. ¿Nos parece que es magnífico? Pero dice, volverá. Es inevitable entonces la tribulación, pero ahí es donde estará nuestra aportación a la humanidad en estos momentos, que esa tribulación a muchos los va a desesperar, los va a hacer desesperar, a que nosotros seamos testigos de esperanza y le digamos, esto hay que pasarlo, como hay que pasar un canceroso por una operación, pero solo quitándole el cáncer, este puede vivir. Y esta humanidad tiene que pasar por ese castigo de Dios, que es como una operación a corazón abierto. ¿Para qué? Para salvarle la vida. Y no solo para salvarle la vida, sino para elevarla a un nivel que ni su mente mejor podía soñar. ¿Dónde tengo? ¿Lo he pasado? Espérate. Eso, la humanidad vivirá el momento de su gran castigo, será de este modo preparada para recibir al Señor Jesús, que volverá a vosotros en gloria. Por tanto, hay una cosa magnífica. El gran castigo lo tienen que pasar todos. No hay partes. No es que una parte va a pasar el castigo y otra no. Todos sufriremos, pero hay una seguridad. De esa parte que va a sufrir, habrá una parte que quede preparada para recibir al Señor. Por tanto, no todos morirán en ese castigo. Algunos sí, pero después de que todos hemos pasado por la tribulación, diríamos la preparación, queda un pequeño resto que va a recibir en gloria a Jesús. Los mismos que recibieron un pequeño resto a Jesús el domingo de Ramos, habrá un pequeño resto que reciba a Jesús en gloria, porque si no hay un pequeño, ¿quién lo va a recibir? ¿Los elefantes y los corderos? ¿Quién lo va a recibir? Pues tiene que haber un pequeño resto que diga, Hosanna al Hijo del que viene en nombre del Señor, al Señor que viene para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y sigue, y ya terminamos. Por eso sobre todo hoy, yo desciendo todavía del cielo con mis numerosas apariciones. ¿Veis? La Virgen nos dice algunas. En el libro nos dice, me aparezco en muchos sitios, me manifiesto en muchos sitios. ¿Por qué? Pues porque si no hablan los que tienen que hablar, hablarán las piedras, nos dice el Evangelio.
Entonces, como los que tenían que hablar no hablan, que son los pastores, al que la Virgen les llama perros mudos, es su mayor acusación. No llama a los pastores malos o perversos, sino perros mudos. No defendéis la verdad, no predicáis a Cristo con la fuerza que se merece. No, ese es el gran dolor de la Virgen, que los cristianos y sobre todo los pastores no cumplen con su gran misión de llevar la palabra de Cristo a toda la humanidad. Y entonces la Virgen, que se preocupa por la salvación de las almas, porque es nuestra madre, dice, tengo yo que despertar a la gente. Pero si hiciéramos todos los cristianos, incluidos los pastores, las cosas bien, la Virgen no vendría, porque vendría pero en otro plan, no en este, pues es así. Por eso, sobre todo hoy, yo desciendo todavía del cielo con mis numerosas apariciones, con los mensajes que os doy, con esta obra extraordinaria de mi movimiento sacerdotal mariano, con el libro, para disponeros a vivir los acontecimientos que ya están a punto de cumplirse, para llevaros de la mano a recorrer el trecho más difícil y doloroso de este segundo adviento. ¿Sabéis por qué habla de segundo adviento? Una vez me acuerdo que en la tele hablé yo del segundo adviento y alguna que me vio en la tele, la misa de la tele y eso, dije, ¿qué es eso del segundo adviento? No había nada más que... No, es que hay dos advientos. Un adviento que es la venida de Jesús. Cuando vino Jesús en Belén, se cumplió el primer adviento. Pero ahí no se terminó la venida de Jesús. Los judíos esperan una venida gloriosa de Jesús. Y por eso no creyeron en el Jesús crucificado. Porque ellos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías triunfador, un Mesías que dominara el mundo, que los liberara de Roma y que en vez de ser esclavos de Roma, fueron ellos los amos de Roma y los amos del mundo. Y Jesús no, Jesús ha venido una primera venida en humanidad, en debilidad, en pobreza, en hasta dar la vida en la cruz. Maldito el que pende de una cruz. Pues Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Y pocos creyeron en él. Y ahora esperamos un segundo adviento, que es su venida gloriosa, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva. No que ahora en vez de ganar los americanos ganen los rusos, o que en vez de los rusos ganen los americanos. No, una humanidad nueva. No de izquierda ni de derecha, no de obreros y burgueses, no, una humanidad todos hijos de Dios, en plenitud de hijos de Dios y por tanto de reyes de la creación, de gente que vive como hijos de Dios en lo que Dios es, y Dios es amor, no otra cosa, y Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la vida, no es cualquier cosa. Entonces, veis que es una maravilla. Y dice, ya están a punto de cumplirse para llevaros de la mano a recorrer el trecho más difícil y doloroso de este segundo adviento. Y para preparar las mentes, primero las mentes, porque hay muchas mentes que no están preparadas. Solo ven la política con lo que dice el periodista de turno, o el político que me gusta, o el geoestratega que me parece que es el más perfecto. No, por ahí no vas. Por ahí no vas a acertar. Dice, preparar las mentes, porque no estamos preparados. Muchos católicos no están preparados para esto. Están preparados para recibir la Eucaristía, para confesarse, pero para esta cuestión de Jesús que viene en gloria, muchos le tienen miedo. Yo he conocido a gente que le da miedo decir, ven Señor Jesús, porque te dicen es que cuando venga Jesús viene el fin del mundo. Y tú dices, pues la tenemos liado. Yo estoy deseando que venga Jesús porque con él viene la renovación total de la humanidad y de toda la creación. Y a mí me encanta ver los cantos de los pájaros, los valles llenos de árboles, las tierras fecundas, que en un metro de tierra, pues que vivan 100 corderos, y no como ahora. Yo conozco ahora fincas donde hay corderos, pero los pobrecillos con la hierba sí, se la comen y necesito el mes para poder crecer. Pues queremos verdes donde un metro de hierba alimente a 100 corderos al día. No sé cómo decir, de una producción superabundante, por amor, donde no necesitaremos aviones, ni barcos, ni camiones, ni teléfonos, porque todo será una maravilla. Y para recibir a Jesús en el próximo momento, que mentes y corazones de todos, no solo de unos pocos, no solo de católicos, de todos, a recibir a Jesús
en el próximo momento de su retorno glorioso. No me digáis que no hay que decirle gracias, Madre. Viniste a Fátima, donde estamos ahora nosotros, donde nos has traído para preparar nuestras mentes y nuestros corazones a una cosa maravillosa. No vino aquí a Fátima simplemente para decirnos que seamos buenos o que recéis el rosario, que está muy bien, o que os confeséis o que celebréis los 5 primeros sábados de mes, que también. Pero lo fundamental de todo eso es para preparar nuestras mentes y nuestros corazones. Aleluya, viene el Señor Jesús. Nuestra mayor inteligencia es ser amigos de ese que viene como dueño y Señor, de salir a recibir con gloria a quien ya le amamos y que sabemos que ese sí que merece ser el Rey del universo. Creo que ya es bastante, ¿no? Tenemos...